presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. Como lo decíamos, estamos inaugurando nuestras emisiones en vivo desde la Expo Prado en este predio ferial en los estudios de Radio Oriental, y como hacemos habitualmente en el arranque de nuestras emisiones, recibimos a quien en realidad nos está recibiendo a nosotros, al presidente de ARU, en este caso a Patricio Cortabarría, que está en el cargo hace un tiempo. De eso vamos a conversar. Cortabarría, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto estar por acá, bueno, en este día de inauguración. Como bien los escuchaba decir, las lluvias fueron ayer y hoy ya amaneció bastante despejado, así que creo que un día fresco, soleado, va a estar muy lindo para venir al Expo Prado a ver cómo arranca. Sin dudas. ¿Cuánto tiempo le lleva a la ARU preparar una Expo Prado con todo lo que ocurre? Aquí como una especie de micromundo que se empieza a generar tiempo antes, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes preparar esto? En realidad la Expo Prado se trabaja todo el año, ¿no? Porque los contratos comerciales, por ejemplo, con las empresas ya directamente se empiezan a generar una vez terminada la Expo Prado. Muchas empresas quieren reservar su lugar, los lugares acá son relativamente limitados. Entonces muchas empresas terminan la Expo Prado y empiezan a cerrar sus contratos. Nosotros también tenemos la Expo Melilla, que es una exposición con un perfil un poquito distinto. Muchas veces hay una conjunción ahí de stands en uno y otro lugar con diferentes perfiles de algunas mismas empresas, pero te diría que se está trabajando todo el año. Hay un departamento comercial que está instalado acá mismo en el predio de la Rural, la oficina de exposiciones que trabaja todo el año, y bueno, todo el tiempo se está haciendo mantenimiento, limpieza, todo lo que es la parte de seguridad, y después los otros eventos que ocurren aquí adentro que también requieren de todo ese equipo trabajando. Cortabarría, usted está en el cargo desde hace un tiempo. ¿Cómo es su vínculo antes de ser presidente con la ARU? Bueno, mi vínculo gremial empieza en el 2001, más o menos, en la Hereford, la Sociedad de Creadores de Hereford, de la cual fui muchos años presidente de la Central de Quillú, que es un campo de la Sociedad de Hereford. Después fui presidente de Hereford, y cuando estaba en la presidencia de Hereford, Ricardo Reilly, presidente de ARU en aquel momento y expresidente de Hereford, me llamó, así que hace 8 años más o menos que estoy en la directiva. Tuve el cargo de director de registros genealógicos durante dos periodos, y el periodo anterior con el presidente Valdés fui su vicepresidente. O sea que ya muchos años en el trabajo gremial, pero ¿y cómo se da el paso para que ahora sea presidente, digamos? Y bueno, en la propia gremial, en definitiva, uno va, digamos, por decir una manera, avanzando en el sentido de decir, bueno, uno empieza a conocer un poco la cultura de la rural, cómo se maneja, y en base a eso, en definitiva, se van dando posiciones, digamos, de mando, por así decir una manera. Como decía, fui director de registros, que es uno de los motores más importantes que tiene la Asociación Rural del Uruguay. Con mi experiencia como cabañero y como criador me ayudó a poder cumplir con ese puesto durante 2 mandatos. Y bueno, después ya con Valdés lo acompañé desde la vicepresidencia para estar, digamos, más cerca de lo que es el trabajo del día a día de un presidente de la rural. Cortabarría, ¿qué importancia tiene para los productores, bueno, poder tener este lugar para exponer sus productos, todos sus productos del agro, y también para la parte comercial? Bueno, yo creo que es la feria más importante del país, creo que a todo nivel. Esta exposición en su origen no solamente era ganadera, siempre fue una muestra también muy comercial y lo sigue siendo, pero yo creo que a nivel de productores acá se muestra la mejor genética. Creo que las diferentes cabañas de las diferentes razas hacen como su publicidad acá, por decir una manera, los animales ser coronados en la pista con grandes campeonatos y con campeonatos de categoría, en cierta manera validan la calidad del tipo de ganado que se está criando, y creo que la apuesta de las cabañas es hacerse nombre, es hacerse publicidad y es hacerse notar en el mercado para después obviamente vender sus diferentes reproductores. A nivel comercial es un lugar que nuclea muchísima gente, que muchas empresas pueden mostrar sus productos. Los productores estamos dispersos por todo el territorio, y nuclearlos algún tiempito en algún lugar físico siempre es muy positivo para poder charlar, estar cerca y mostrar lo que las diferentes empresas tienen para ofrecer. Quiero volver al perfil de ARU, Cortabarría. Habitualmente se dice que hay una vinculación entre los sindicatos y la izquierda. Y también se dice que hay una vinculación entre los productores rurales o cierta producción rural y expresiones de derecha, digamos. Por ejemplo, acaba de pasar por aquí adelante el ministro Matos, que anteriormente fue titular justamente
de esta sociedad. ¿Ustedes entienden que hay ese tipo de vinculación o cómo reaccionan cuando se los quiere señalar que tienen justamente esa vinculación política o esa expresión ideológica? Creo que la asociación rural, más allá de estos ejemplos, como tú bien decís, intenta ser apolítica. Su objetivo es defender la producción y a los productores rurales, y ha tenido en diferentes momentos de su historia, yo te diría que momentos de mejor comunicación y momentos de bastante mala comunicación con diferentes gobiernos. No te hablo específicamente de izquierda, sino también gobiernos de partidos tradicionales. Uh-huh. En definitiva, creo que el objetivo, más allá de lo que tú marcabas recién, es intentar siempre mantenerse dentro del fiel de la balanza, buscando lo que entiende la rural que puede mejorar la vida, la calidad de vida de los productores, y obviamente que eso también va muy de la mano del resultado económico de sus empresas y su libertad para trabajar. Uh-huh. ¿Cómo describe hoy la situación que está atravesando el campo? Y bueno, el agro en general. Y bueno, te diría que ha sido un año bastante complejo, con una sequía muy grande, que ha complicado muchísimo, un sector agrícola que realmente tuvo una pérdida económica realmente muy, muy importante, y que bueno, todavía no ha habido un siguiente cultivo, o sea, se están en proceso los cultivos de invierno, vamos a ver cómo llegan a cosecha. Sí se ve una gran intención de siembra de cultivos de verano, principalmente apoyados por este pronóstico de año Niño con buenas lluvias, que bueno, estamos viendo que estamos juntando agua en el perfil del suelo, y eso es importante hacerlo ahora, al inicio de la primavera, para poder aprovechar todo el potencial que implica temperaturas mejores y más luminosidad. A nivel de carne, el momento también complejo, después de la sequía tuvimos una baja importante de los precios. El año pasado fue primer semestre de 22 fue un año muy bueno en cuanto a precios, después realmente se cayó de una manera estrepitosa, y hoy estamos trabajando con números de mucho más abajo. Los resultados económicos de las carpetas CREA, las carpetas de plano agropecuario, mostraron de los peores resultados de la historia de los últimos años, y eso en definitiva es el reflejo de cómo está la situación económica del sector agropecuario. Cuando las carpetas dan pocos ingresos, es clarito cómo ha sido el año para las diferentes empresas. Uh-huh. Hoy se puede evaluar, todavía no terminado el 2023, qué significó para el sector agropecuario esta sequía tan intensa que se vivió en el país. A nivel agrícola sí, porque la sequía ocurrió en el momento de los cultivos de verano, que es la mayor área que sembramos anualmente, y era de las áreas récord que teníamos el verano pasado. Así que el número de eso se habla de 1.500 millones de dólares. Y después, bueno, en ganadería, digamos que la pérdida se traslada, digamos, o sea, en esta primavera van a estar naciendo bastante menos terneros que la anterior. Eso es porque la estación de servicio se da en verano también, donde fue la sequía, y menos vacas lograron preñarse, o sea que va a haber una producción de terneros menor, que eso implica una correlación a largo plazo. Va a haber menos terneras que van a ingresar al rodeo de cría, y va a haber algo menos de novillos para poder cumplir su etapa de terminación y de faena. Ahora, más allá de lo que significó el impacto puntual de esta sequía, que ya ha habido otras, tal vez no tan intensas como esta última, digamos, ¿qué es lo que aprende el sector agropecuario para intentar remediar o atenuar los efectos de posibles similares padecimientos que sufra, digamos? Sí, yo creo que en cada sequía se va aprendiendo a manejar más tecnología, a manejar mejor los insumos. Se hablaba de que la sequía del 89 no había ni una enfardadora en este país, y que después de ahí hubo, digamos, un desarrollo de lo que es la tecnología del enfardado, que es trasladar pasto de un momento donde crece bastante a momentos donde no crece. Creo que este año lo que vimos de manera importante es todo lo que ha sido, lo que nosotros llamamos picar los cultivos, o sea, son máquinas que hacen un micropicado, y ese cultivo se guarda en una bolsa, se ensila para mantener su calidad. Hemos visto una gran conjunción agricultura-ganadería, porque esos maíces que no iban a dar grano, pero sí tenían una planta de buen tamaño, uh-huh, verde, se picaron y se fueron trasladados a ganadería y a lechería. Creo que ahí es donde está el mayor aprendizaje. Yo creo que obviamente también esto de esta sequía va a dejar dos temas que vamos a tratar en el corto y mediano plazo, que van a ser los seguros agrícolas y van a ser las políticas de riego. Uh-huh. Son temas que van a estar en la agenda de acá para adelante, intentando trabajar las mismas. La rural ya estuvo en reunión con el vecino, con el Banco de Seguros del Estado, antes del Prado ya estuvimos trabajando y conversando con la cúpula del Banco de Seguros del Estado.
Y con el ministro Matos hemos hablado algo de riego, realmente no hemos desarrollado mucho más porque la agenda ha sido bastante intensa con otros temas, pero son temas que se van a trabajar a futuro. Pero lo que hay que entender también que es como si hablamos, digamos, de cuidados paliativos, ¿no? O sea, cuando viene una sequía de estas, lo que se puede intentar es reducir la pérdida, pero la pérdida está. No, sí, claro, va a haber pérdidas, es un hecho. El tema es ver cómo paliar eso, digamos, exactamente, atenuarlo. Sí, intentar reducir la pérdida. Cuando viene una sequía, el productor trabaja para intentar perder menos, ¿no? No para ganar, sino para intentar perder menos. Y eso creo que o sea, es imposible regar todo el Uruguay, es imposible tener seguro para todo de rendimiento, ganadería, agricultura. O sea, es imposible, pero por lo menos intentar tener algunas herramientas puntuales que permitan atenuar esa pérdida y poder, en definitiva, que la empresa no cierre, que el productor se quede en el campo y tenga una revancha en el siguiente zafra. El presidente de la República, en el contexto más denso, tal vez, de la sequía, había deslizado la idea de una especie de SOA para el agro, un seguro obligatorio para el agro. En ese momento yo consulté a algunos productores de algunas asociaciones y me dijeron que en términos generales no compartían la idea porque estos episodios se dan con una frecuencia determinada, no son generales y además es el resultado de una inversión propia, o sea, yo tomo el riesgo, como se dice habitualmente, si me doy la piña me la doy yo solo, digamos, no tengo por qué estar obligado necesariamente a contratar un seguro. ¿Cómo ve usted ese punto? Bueno, la verdad que no me acordaba esto lo del SOA. Sí, lo que sabemos es que muchas empresas hacen la cuenta y dicen, bueno, el tema es cuánto te cuesta el seguro. Si el seguro se logra llegar a un punto de que el seguro es algo que es realmente pagable, por decirlo de una manera, fácilmente pagable todos los años, yo creo que la política de asegurar va a estar. Lo que sí sabemos que es difícil que eso ocurra. En los estudios que tenemos, que hemos intercambiado mucho también, por ejemplo, con la agropecuaria de Dolores, donde el presidente de la agropecuaria de Dolores también es directivo de ARU, hemos hablado del tema, son gente obviamente que del núcleo agrícola de este país y hemos hablado mucho. Hay un tema, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos existen estos seguros, pero hay una cuota aparte del Estado poniendo dinero atrás para asegurar esto, para que esto tenga continuidad en el tiempo. Creo que no sería el caso del Uruguay. Entonces, ahí ve, como bien tú decías, si el productor dice, bueno, si me va a pasar cada 8 años, yo ahorro 7 y el año que me pasa, junté la plata, por decir una manera. Pero creo que estaría bueno seguir trabajando en el tema, intentando seguir desarrollar y que sea una política, digamos, así como alguien compra fertilizantes, semillas y una buena sembradora, bueno, que el seguro sea algo que logre tener primas que puedan ser pagables de una manera bastante, dentro de la estructura de costo del cultivo, sea un insumo más que no sea, digamos, que cambie la ecuación económica, pero que sí se pueda tener una cobertura mejor para no generar estos quiebres y no terminar con cadenas de pago que se pueden llegar a cortar. Cortabarría, otro asunto vinculado a la sequía fue una serie de entrevistas que se hicieron con respecto al tema del uso eficiente del agua como recurso. Hay sectores de la economía que tienen un uso mucho más eficiente del agua que otros. ¿Ustedes cómo trabajan desde ese punto de vista? ¿Cómo logran o buscan mayores usos y mayor eficiencia en el uso de ese recurso que a veces puede transformarse como escaso, como en este caso? Bueno, la política de riego... Me refiero, por ejemplo, al sector arrocero, ¿no? Es un caso hay otros, digamos. Claro, el sector arrocero es un cultivo que se hace con riego, con inundación. O sea, si no hay agua, no hay cultivo. Incluso, calculo que ahora las represas habrán... No he hablado con ningún arrocero en el día de hoy o de ayer de tarde, pero estaban todavía con las represas que tenían cierto faltante, hablaban de un 30 o un 20% que probablemente tendrían que reducir de área por falta de agua. Alfredo Lagos, gran oyente del programa, así que si está escuchando nos va a escribir ahora y nos lo va a contar enseguida. Bueno, justo estaba leyendo unos WhatsApp con Alfredo, pero no le pregunté las lluvias, pero entonces yo creo que tenemos mucho para aprender de los arroceros, los ganaderos principalmente. Acá el desarrollo del riego agrícola va muy de la mano con quizás la escala de las empresas y con el tipo de tributación que tienen las empresas, llamamos a lo que llamamos gente que paga IRAE, impuesto a la renta, que permite hacer ciertas inversiones y descontar esas inversiones de pago de IRAE. En el caso de muchos productores que son de IMEVA, que se paga por producción, o sea, pagan un tanto por cada producto que venden, ahí es más difícil entrar en ese tema.
Pero como te decía, en Uruguay, el propio ministro Matos me decía que hay muchísimos trabajos de investigación, hay muchísima idea de cómo se puede hacer. Tenemos un sector arrocero que es muy capaz de manejar el agua y con muchísimo conocimiento, y tenemos que buscar la manera de cómo conjugar esa tecnología con, digamos, la parte económica e impositiva, para buscar la manera de que quien se anima a hacer la inversión y no sea un tributante de IRAE porque es un productor más chico, pueda tener algún tipo de manera de aliviar esa inversión. Porque cuando hablas de una hectárea de riego, estás hablando de que tenés que poner entre $2.500 a $4.000 por hectárea. Claro. Y eso no es para todo el mundo. ¿Por qué cuesta tanto, elaborar esas políticas de agua para el riego, ¿no? Porque este problema de sequía pasa cada tanto tiempo, ¿eh? Cada 2, 3 años el país le pasa esto, los productores no tienen agua. Se han logrado algunas alternativas, seguros para los productores, pero no se llega a que, se pueda lograr que el productor no tenga ese problema de falta de agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se concreta del todo? Es difícil de contestar, pero yo creo que también tenemos que pensar que un resultado económico de una empresa ganadera, en los últimos años estamos hablando de entre $100 y $120 por hectárea. Este año bastante menos, pero podemos hablar $80, $100 por hectárea. Estás hablando de, redondeemos, $4.000 por hectárea por año. Bajalo a mes, estás hablando de menos de $400 por hectárea que gana un productor. Entonces, más allá de lo que a veces se piensa de que el sector agropecuario es, digamos, el nivel de ingreso que puede tener un productor agropecuario, si vas a esos números, muchas veces el 80% de los productores de este país tiene menos de 500 hectáreas. Entonces, con esos números, si vos pensás que de ahí hay que vivir una familia, hacer las inversiones, o sea, todo lo que no entra dentro de la estructura de costos de una empresa, ves realmente que los márgenes como para hacer inversiones de gran porte no están tan disponibles para los productores. Sí ha habido una inversión importante, creo que en los últimos años, en todo lo que ha sido la parte de distribución de agua en los campos, a través de bebederos, de tanques australianos, de cañerías. En ese sentido se ha movido. El propio Grow ha hecho una línea de crédito específica para eso que se llama Agua en la Parcela. Creo que ahí es donde se está trabajando más. Pero la parte de riego implica, una inversión en riego es grande, implica aprender, es una tecnología que ya te digo, la parte ganadera no la tiene tan cerca, y creo que es el desarrollo del país a futuro. Creo que son las diferentes etapas que la producción va pasando. Hace 20 años la agricultura era mínima, no teníamos forestación, algunos indicadores de la ganadería eran muy bajos. Hoy en día hemos superado un montón en ese sentido, el desarrollo agrícola ha sido muy grande, la rotación de cultivos ha sido muy grande, hay nuevas variedades, hay nuevas tecnologías, la forestación ha crecido, los indicadores ganaderos han aumentado bastante, se redujo la edad de faena de los novillos cada vez se faenan con menos tiempo, son más jóvenes y a su vez son más pesados, mejor calidad de las canales, o sea, el campo siempre está avanzando, pero obviamente que este tipo de problemas climáticos suceden. Siempre se habló de que el Niño venía cada 8 años, o sea, había como una serie, hay como una serie que más o menos lo explica, pero yo lo que me acuerdo de mis clases de meteorología de facultad, que hablaban de que el Niño te explica el 40% de lo que pasa en meteorología, el otro 60% no hay, digamos, un factor que uno pueda decir, bueno, pasa esto, llueve, pasa esto, no llueve, o sea, el niño o la niña explica menos de la mitad de lo que realmente sucede en el país. ¿Cómo se va a posicionar el país en cuanto al cambio climático, que se habla tanto, ¿no? Bueno, el gobierno ya ha tomado ciertos compromisos de reducción de emisiones a diferentes niveles. Es un tema, obviamente, que creo que se ha puesto en la agenda de una manera muy fuerte en el último tiempo, y es algo que tenemos que trabajar entre todos. Uruguay creo que fue pionero en sacar bonos, digamos, deuda pública atada a indicadores de cambio, como es el monte nativo y la reducción de emisiones. O sea, el Uruguay viene trabajando en ese tema. Creo que Uruguay está bien posicionado, o sea, tenemos nuestra manera de producir previa a empezar a hacer indicadores era buena desde ese punto de vista, pero tenemos formas de mejorar. Por ejemplo, en Hereford
está cumpliendo 10 años una prueba que se llama de eficiencia de conversión, donde hemos identificado genética que comiendo lo mismo produce más kilos, o sea que por la huella ambiental por cada kilo de carne producido es menor. Esas son las tecnologías que tenemos que saber utilizar y poder seguir avanzando para producir alimentos de buena calidad, con buena inocuidad alimenticia y a su vez más de mejor huella ambiental. Vamos avanzando con otros temas porque además lo tenemos que liberar en un cierto periodo de tiempo porque recibe hoy nada más y nada menos que el presidente de la República, Kenaru. Sí, hoy es una agenda bastante intensa. El presidente y la ministra de Economía van a estar viajando la semana que viene, por lo tanto agendamos para hoy. Así que tenemos al presidente de la calle en un ratito, vamos a almorzar con la intendenta y después vamos a inaugurar la muestra y después vamos a tomar un café con la ministra Arbeleche para luego ir a la presentación de la Confederación de Cámaras Empresariales que es hoy. Vaya agenda, ¿no? Completo día. Sí, y en la presentación de la Cámara van a estar no solo Arbeleche, sino que Falero y Mieres charlando en este encuentro. Bien, le quería hacer un par de preguntas en el cierre de la entrevista. Primero, del perfil impositivo. Siempre ha habido la tentación regional de aplicar mayores impuestos a la producción. Por ejemplo, en Argentina, que se aplican retenciones que son altísimas realmente al sector agropecuario, y eso de alguna manera ha favorecido que cierta inversión se radique en Uruguay. ¿Hoy cree que lo vinculado a lo impositivo carga de forma correcta al sector agropecuario o es demasiado? ¿Lo entiende correcto? Acá hay un tema conceptual. En la reforma del 2007 se apuntó a ir a cobrar el impuesto sobre la renta, o sea, sobre el beneficio que tiene cada empresa. Eso se generó. El problema fue que después se volvió a poner un impuesto a la tierra, como es el patrimonio, a los que tienen creo que son más de 2.000 hectáreas, y a su vez a los que tienen aún más tierra, una sobretasa de patrimonio. Entonces, esas empresas, ¿qué sucede? Tenemos que ver que esas empresas más grandes generalmente son empresas que están en campos de peor calidad. Nadie va a tener una mega estancia en Colonia, porque generalmente sucede que son los campos cuando estamos hablando más del norte o del noreste. ¿Qué tenemos en esos campos? Hay una menor productividad, porque son generalmente tierras de un poco menor calidad, y a su vez en las tierras de menor calidad está la vaca y está la oveja. Entonces, en definitiva, a unos sistemas que son de relativamente baja productividad, por decirlo de una manera, con suelos de menor calidad, están pagando más impuestos que de repente un campo de altísima calidad con una gran capacidad de producción desde el punto de vista del producto que generan. Eso se ha hablado muchísimas veces y bueno, es un tema que siempre está en la agenda, pero por ahora no parece que pueda haber cambios. Pero entiende que está bien así. Bueno, o sea, a ver, le planteo porque hay gente que plantea que se puede sacar más de allí todavía. Nosotros el concepto de pagar sobre la renta nos parece lo mejor porque los productores agropecuarios no sabemos qué dinero nos va a entrar año a año. Depende de lo que llueve, de los mercados, somos tomadores de precios, no trasladamos precios hacia atrás. Dependemos muchísimo de lo que es el clima, más allá de las políticas que podemos tener, el 70-80% de la producción lo va a terminar explicando en cierta manera el clima, entonces creemos que lo más justo es pagar sobre renta. En definitiva, usted ganó 10, bueno, paga 2, si usted ganó 100, paga 20, pero no arranca pagando 50 y después vemos todavía lo que le cobramos cuando ganó. Le cambio nuevamente de tema. Hubo un debate muy importante en Uruguay en los últimos años con respecto al tema de la forestación. A los campos forestados, de hecho hubo una ley que finalmente terminó vetando el presidente de la República. La pregunta que le quiero hacer a usted como presidente de la Asociación Rural es si entiende que hoy la convivencia entre todos los sectores agroexportadores, entre todos los sectores de la producción nacional, se convive correctamente, o usted entiende que hay campos que deberían ser utilizados con otro perfil que finalmente fueron abrazados, digamos, por la producción, por ejemplo, forestal. Yo lo que creo en ese sentido es, la ley forestal generó un nuevo rubro que probablemente este año sea el que genere más divisas para el país, ¿no? Y surgió desde ahí. Entonces, primero eso. Segundo, Uruguay armó una ley de protección de inversiones con Finlandia. O sea, acá la forestación no apareció con un paracaídas, sino que los propios uruguayos en definitiva la promovieron en la década fines de los 80, inicios de los 90. Sí, se le fue preparando un contexto allí, ¿no? Claro. Y en definitiva, yo creo que si entra o no la forestación en un campo depende del productor. Ahí está. O sea, nadie es obligado a forestar.
Puede tener mejores relaciones de competitividad un sector que otro. Bueno, hay esa promoción de inversiones que hubo, que hoy en día alguna gente la puede estar, digamos, mirando con otros ojos para ver hasta dónde y si está bien o no está bien. Pero en definitiva, si entra o no un rubro u otro termina dependiendo del productor. Yo lo que quiero es que los productores tengan la mayor capacidad de elección posible, que puedan tener, cuidando los recursos naturales, poder tener su mejor ingreso económico posible, y eso en definitiva puede ser probablemente una combinación de varios factores: poder tener algo de agricultura, poder tener algo de forestación, poder tener algo de ganadería, tanto de carne como ovina. En definitiva, creo que lo fundamental es eso, que el productor tenga la capacidad de elegir y pueda hacer esa combinación de factores de producción para poder tener en definitiva un mejor resultado, cuidando el ambiente, cuidando el suelo, un mejor ingreso para él y para su familia. Un último tema que se desató hace pocos días cuando hubo un cambio de propiedad de una empresa que afectó regionalmente. Uno de esos países involucrados es Uruguay. Justamente hablamos de las operaciones de Marfrig y de Minerva en el país. Usted tuvo una reunión con el presidente de la República por este asunto. Que se concrete o no depende de lo que resuelva la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero ustedes han tomado una postura allí, entienden que esto no es positivo. ¿Cuál es la argumentación para llegar a esa conclusión? Entendemos que se concentra, la industria frigorífica ha venido en una etapa de concentración de hace muchísimos años. Cuando analizamos las 4 empresas más grandes, en la década del 90 era de 30 y algo %, hace un par de años subió al 40 y algo % y hoy está cerca del 70%. Las 4 empresas más grandes tienen el 70% de lo que hoy en día se está faenando. Potencial de faena es distinto, pero lo que se está faenando, digamos, uno se da cuenta de andar el 70%. Ese 70% que está hoy activo, sin este negocio, confirmar ni nada, tenemos 2 grandes actores, Minerva y Marfrig, que andan en el eje del 25% cada uno, tomando en cuenta que Minerva se hizo cargo de BPU, ¿no? Y a su vez después hay 2 empresas más que andan en el eje del 10% más o menos de la faena. Ya a este nivel, los indicadores que tenemos de concentración de la industria, que son indicadores internacionales para calcularlos, ya nos da un nivel, algún indicador de alta concentración y algunos de moderada a alta concentración. Lo que sí creemos que es un cambio muy importante es que si pasara una empresa a tener más del 40% de la faena, entendemos que el libre mercado se puede ver perjudicado, puede haber un actor muy grande y después el resto de los actores muy chicos, y que en definitiva todo lo que es el tema fijación de precios puede ser muy influenciado por los intereses de una empresa. Y si no, lo pensamos al revés: ¿qué pasa si esa empresa se enferma, le va mal? ¿O cómo queda, con qué grado de solidez queda la cadena cárnica con una empresa de ese porte? De repente un día tenga un problema de cesación de pagos o lo que fuera. O sea, entendemos que ya estaba concentrada la industria, eso se fue dando naturalmente con las diferentes inversiones, pero este paso lo entendemos como que no lo vemos positivo. Ahora, ¿por qué al sector agropecuario les preocupa este nivel de concentración en este sector y no en otros? El otro día entrevistamos aquí al exministro Uriarte y nos decía, no llama tanto la atención la concentración que hay, por ejemplo, en el sector lácteo, con el caso de Conaprole, por ejemplo, u otro como puede ser en la lana, digamos. Llamaba así a que mantuviéramos atención sobre el asunto, pero no a generar tanta alarma por la eventual concentración cuando ya hay otros sectores concentrados. Bueno, creo que es un abordaje distinto. Por ejemplo, en la lechería, yo no sé si es bueno que haya esa concentración. No quiero opinar el tema porque no estoy en el sector lechero, pero son, en definitiva, cadenas integradas. O sea, uno puede ingresar a Conaprole si quiere, ¿tá? Y una vez que uno ingresa a Conaprole, tiene un camión que le va todos los días, tiene un lugar donde comprar los insumos, como puede ser Prolesa, tiene un técnico de Conaprole que lo viene a asesorar. Uno entra en una cadena integrada, lo mismo que el arroz. Uno puede entrar a una empresa o a la otra y entra en una cadena integrada. En el caso de la ganadería no existe esa cadena integrada, es distinto. El productor está solo, la tiene que pelearla día a día, todos los meses tiene que hacer el esfuerzo de poder cumplir con sus cuentas, y en definitiva lo que hay es una venta final, pero no hay una cadena integrada hacia atrás. Uno puede elegir entrar a Conaprole o entrar al sector arrocero o entrar al sector forestal si se quiere también, pero en el caso de la cadena cárnica es distinto, opera de una manera totalmente distinta a lo que son el resto de esos conglomerados. Lo mismo pasa con la cebada cervecera, existen cadenas de producción integral que uno puede ingresar o no y es libre de hacerlo. ¿Esperan que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia resuelva como ustedes han planteado, digamos, entendiendo que ya
había un riesgo cuando se compró BPU, porque ya allí a juicio de muchos de los que he consultado, había un riesgo potencial. La comisión laudó en una dirección, digamos. Ahora hay que esperar qué es lo que diga en este caso. ¿Ustedes qué esperan, digamos? Sí, vamos a esperar qué dice la comisión. Nosotros entendemos que ya el nivel de concentración es alto y que un jugador de ese porte no sería muy positivo para la cadena cárnica. Es un tema viejo, es un tema que ha habido diferentes movimientos de productores. Tenemos algunas resoluciones del año, creo que 2014 y anteriormente, que ya previo a todo esto que estamos hablando, incluso BPU, ya había ciertas... La propia comisión ya se había expresado de una manera preocupada con el tema. Después se dio lo de BPU, también con un informe medio negativo por parte de INAC. Sin embargo, se dio y bueno, creemos que ahora es un paso que realmente sería bastante distinto de lo que venía haciendo. El año pasado, con las dos empresas que estábamos hablando, faenando entre el 40 y algo % entre las dos, más las otras empresas chicas, tuvimos el precio récord de los ganados con una China que demandaba, que necesitaba carne y que compró todo lo que había. Bueno, en ese mercado se logró, yo entiendo, una buena competencia, los productores pudimos hacer muy buenos negocios y vender la carne como nunca lo habíamos logrado. Entendemos que de acá para adelante no sé si eso se podría dar de vuelta en caso de que aparezca digamos, un mercado tan fuerte como fue China el año pasado. No sé si con una empresa con ese porte podríamos lograr ese mismo nivel de competencia entre las propias empresas. Patricio Cortabarría, presidente de ARU, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y bueno, buen arranque de Expo Prado. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, un placer tenerlos acá en la exposición y poder transmitir de acá y contarle al resto del país qué es lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias.